Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos pueda dirigir con su Santo Espíritu antes de iniciar. Oremos. Señor, una vez más estamos aquí dándote las gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor, porque ha sido bueno. Gracias porque nos permites en este nuevo año, Señor, volver a conectarnos contigo. El tiempo que estamos en esta tierra queremos aprovecharlo para conocerte, para pasar tiempo a tu lado, para poder meditar en tu palabra, congregarnos como hermanos, Señor, y predicar el Evangelio. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos para nosotros poder entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Y ante cada dificultad, también saber, Señor, la respuesta mediante tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para dar inicio, ¿para qué esta prueba? Y yo le puse como título a este tema, ¿para qué esta prueba? Porque quizás tú en este momento estás pasando por alguna situación difícil y no sabes para qué Dios está permitiendo esta prueba en tu vida. Y cuando yo analizaba, por ejemplo, algunos casos en la palabra del Señor, me di cuenta que lo primero, ojo, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos, tú que estás allí conectado, ante esta dificultad que estás teniendo en este momento, tenemos que hacernos cuatro preguntas clave. Cuatro preguntas clave para nosotros poder saber si verdaderamente lo que estamos atravesando es una prueba o no. ¿Ya? Y obviamente nosotros poder entender el propósito de Dios en medio de esta circunstancia que tú estás atravesando. O sea, ¿qué quiere Dios contigo en medio de esta situación difícil que tú estás atravesando? ¿Ya? Y las cuatro preguntas claves son las siguientes. ¿Lo que te está pasando será una prueba de Dios? ¿Lo que te está pasando será que Dios te está procesando? ¿O será que es el enemigo que te está atacando? Y la última pregunta, la número 4, ¿es esto consecuencia de mi pecado? Entonces aquí vemos las cuatro preguntas claves que nosotros debemos hacernos ante las circunstancias difíciles para ir descartando, ir viendo qué es lo que yo tengo que hacer dependiendo de cuál sea la situación, ¿ya? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué nosotros pasamos por esto? O sea, ¿por qué pasamos por pruebas, procesos, ataques o consecuencias? Y me di cuenta que nosotros en el momento en que aceptamos al Señor, nosotros empezamos a disfrutar de muchas cosas, son muchos beneficios como hijos de Dios. Disfrutamos la salvación que nos ha dado a través de Cristo, sus bendiciones, la protección, paz, sustento del Señor, milagros también hemos visto, la gracia maravillosa del Señor, favor, algunos beneficios especiales como hijos de Dios, pero también nosotros vemos situaciones difíciles o pasamos por situaciones difíciles. Y lo vi como una universidad. Yo dije, ya, en el momento en que aceptamos a Cristo, entramos en la universidad y vamos a ver unos ramos fáciles y unos ramos difíciles. Ya nombré los ramos fáciles. Los ramos difíciles son necesarios y tienen que ver con la prueba que tú estás atravesando. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a conocer a Dios, nos va a ayudar a formar el carácter y a fortalecer nuestra fe. Por eso es necesario que veamos esos cuatro ramos difíciles. Ahora, para yo poder identificar si es una prueba, si es un proceso, si es un ataque o es una consecuencia, yo necesito saber qué es cada cosa. Y de ahí yo voy descartando. Entonces, hoy, hoy nosotros vamos a ver solamente la primera, las pruebas. Va a quedar pendiente después para estudios posteriores lo que son los procesos, lo que son los ataques y las consecuencias. Las pruebas, ojo, las pruebas son enviadas por Dios. Las pruebas. Los procesos también son enviados por Dios. Los dos, pruebas y procesos, son enviados por el Señor. El número 3, que son los ataques,
son permitidos por Dios con límite. Es decir, como hijos de Dios, el enemigo no nos puede atacar a menos que el Señor se lo haya permitido por algún motivo específico. Eso lo vamos a ver más adelante en otros estudios, como fue el caso de Job, por ejemplo. ¿Ya? Y después tenemos consecuencias, que esas sí son causa de nosotros mismos. O sea, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios o cometemos pecado, obviamente que esto siempre va a traer consecuencias. ¿Ya? Hoy, hoy vamos a hablar de lo que son las pruebas. Pero, ¿qué es una prueba? Y yo estuve investigando y prueba es, en una definición dice, es un examen, presta atención porque esta parte es importante, es un examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o actitudes de alguien. Ese es un concepto simple y sencillo de lo que es una prueba. Ahora, una prueba espiritual es otra cosa, tiene otro concepto. Vamos a verlo. Dice, la prueba espiritual es un escenario, ojo, escenario tipo examen preparado por Dios para que nosotros podamos demostrar con hechos y en forma práctica qué tanto hemos estudiado la teoría. Es decir, es el lugar que Dios prepara para que todo lo que tú y yo hemos estudiado en la palabra, que no lo sabemos de teoría, ahora en la práctica y bajo presión podamos dar la respuesta correcta. Eso es idéntico como cuando estamos en la universidad o estamos en el colegio y usted le entregan ese libro, le dan ciertos temas y usted le dicen, a usted se le va a entregar y vamos a hacer una pruebita, 5 preguntas, responda correctamente de acuerdo con lo que usted estudió en esta forma práctica para ver si usted pasa el examen, ¿ya? Pero ojo, una prueba no es lo mismo que una tentación. ¿Por qué? Porque Dios no nos tienta, lo dice en su palabra. Fíjate lo que dice en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ya, ojo, a veces nosotros pensamos, no, es que Dios me está tentando. No, el Señor no nos tienta. Prueba es donde ponemos en práctica lo que hemos aprendido en la teoría y se nos presentan esos escenarios para que nosotros ahí respondamos correctamente como tiene que ser. Ahora, ¿la teoría cuál es? La teoría es esa que nosotros estamos construyendo día a día desde el momento en que empezamos a conocer al Señor, con los devocionales, con los estudios de diarios de la palabra, sermones que escuchamos, eh, todas las predicaciones. Esa es la teoría. Pero en el momento en que tenemos que llevar esto a la práctica, ahí es donde se mide si nosotros somos coherentes con lo que decimos ser y con lo que hacemos realmente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, bajo presión, nos podemos saber mucho la Biblia de tapa a tapa, de Génesis, Apocalipsis, la predicamos, hablamos muy bonito, pero cuando llega el momento de la prueba, respondemos mal. Hacemos las cosas totalmente contrario, desobedecemos al Señor, tenemos temores y es normal y ya lo vamos a ver más adelante. Y por eso es que el Señor permite que nosotros pasemos por distintas pruebas, ¿ya? Y si reprobamos, nos van a volver a pasar el examen, oh, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de Dios en esa prueba que tú estás atravesando? ¿Qué es lo que quiere Dios contigo en esta prueba? Punto número 1, conocerlo a Él, conocer al Señor. Ese es el principal objetivo de Dios para nosotros en la prueba, que nosotros vamos a ver quién es Él, cómo piensa, cómo actúa, qué es lo que puede hacer por nosotros. Punto número 2, fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del mundo, estamos empezando en este caminar a conocer al Señor y obviamente tenemos dudas. No hay una confianza, por ende nosotros dudamos, lo hago, no lo hago, sí, no, tomo la decisión, ¿qué hago? Dios dice que haga esto, pero yo no, yo lo venía haciendo de esta manera. Entonces ahí es donde nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe si avanzamos, ojo, en obediencia a su palabra.
Punto número 3, transformar nuestro carácter. En la medida en que vamos conociendo al Señor, en la medida en que vamos tomando decisiones, vamos transformando nuestro carácter. Empezamos a ponerlo en primer lugar. Empezamos a ser de testimonio también para otros que ven nuestros cambios. Ahora esta persona se está dejando guiar por la palabra del Señor. Después, otro punto sería glorificar su nombre, porque Él se glorifica en medio de las pruebas. Y para terminar, sería prepararnos para su segunda venida. Ahora, hay un versículo que nos habla para que Dios nos prueba, para que Dios nos pruebe. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias en Deuteronomio 8. Esto lo hemos leído mucho, pero hoy le vamos a sacar el filo a este versículo. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Busquemos Deuteronomio 8. Dice así. Cuidaréis, fíjate que aquí dice, cuidaréis de poner por obra. Es decir, apliquen en forma práctica todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Es decir, lo que ya ustedes aprendieron en la teoría. ¿Para qué? Dice, para que viváis, seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Es decir, él ya aquí me dice para qué yo tengo que aplicar en forma práctica la teoría que ya yo debería de saber, para ser recompensada con bendición como resultado de mi obediencia y de la aplicación. Pero más adelante, esta parte es importante, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Es decir, ¿quién nos lleva o quién llevó al pueblo de Israel al desierto y quién los hizo pasar por esa situación? Dios. Entonces aquí vemos que las pruebas son enviadas por Dios. Seguimos avanzando. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Es decir, quiero ver si tú eres coherente con lo que has estudiado en la palabra en el momento de la situación, de la escasez, de la dificultad, si tú eres coherente con lo que dices ser y con lo que haces. Es maravilloso, porque en medio de todas las dificultades, el Señor, a pesar de todo, Él ahí permite la situación, pero después Él se manifiesta de una manera poderosa. Lo vamos a ver aquí. Entonces, Él dice que es para saber lo que había en el corazón, pero yo pienso que el Señor ya sabe la respuesta que tú y yo vamos a dar ante esa circunstancia. Sabe lo que hay en tu corazón y en el mío en el momento de la dificultad. Él sabe si vamos a obedecer, si no vamos a obedecer bajo presión, si nosotros vamos a fallarle sus mandamientos. Dice el que sigue, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Ve? Si habías de guardar o no mis mandamientos. Y el 3 dice, te afligió, te hizo tener hambre. Dios te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivir el hombre. Él en cierta forma saca de nuestro escenario dependencia que traemos del mundo, de cosas, de personas que nosotros creemos que estamos continuamente dependiendo de eso, para sacar todo eso de nuestra vida, aislarnos, de llevarnos a ese desierto, quizás que estás atravesando tú, y entonces él ahí ahora se muestra como tu proveedor, tu sustentador, el que va a llevarte, el que va a hacer todo para ti, tu marido, tu hermano, tu padre, todo lo que nosotros necesitamos lo hace el Señor en medio de las pruebas, pero es necesario. Ahora, hay algo importante aquí. Hay 4 aspectos a considerar en la prueba. Ojo, 4. Entonces vamos a ver primero. 1, el escenario de la prueba. Un escenario. 2, la respuesta o la decisión que yo voy a tomar ante ese escenario. 3,
la solución o la salida que Él me va a dar dependiendo de tu respuesta. Y punto número 4, puede llegar a una recompensa si nosotros damos la respuesta correcta. Y lo vamos a ver en un ejemplo clásico. Vamos a ponernos en el escenario de Abraham e Isaac. Ese es el escenario número 1. Vamos a analizar esto. Escenario, respuesta, solución y recompensa. Esos 4 aspectos aquí. Busquemos en nuestras Biblias para nosotros poder revisar esto. En Génesis 22, en el versículo 1, dice así. Presta atención. Tiempo después, Dios, y dice la Biblia, probó la fe de Abraham. Ahí vemos la prueba. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Entonces aquí viene el escenario. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Abraham se sabía la teoría de Deuteronomio 6:5 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora tenía que demostrarlo en forma práctica, haciendo lo que Dios le estaba diciendo, renunciando en ese momento a un afecto de su corazón, poniendo a Dios en primer lugar, en forma práctica. Entonces, la respuesta de Abraham fue inmediatamente, él no se puso a preguntarle al Señor por qué, cómo, cuándo, qué, nada. Él avanzó en obediencia a sus instrucciones. En el versículo 3 dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, Génesis 22:3. Ensilló su burro, llevó con él a 2 de sus siervos, esta parte es importante, junto con su hijo Isaac. La esposa no fue, se fue con los 2 siervos. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham no dejó que nadie influyera en la decisión de obedecer al Señor. Y aquí nosotros también, en el momento de la prueba, tenemos que estar muy pendientes porque quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos, tú quieres hacer las cosas como Dios manda, pero ellos pueden influenciarte en la decisión de obedecer al Señor. Hay que estar muy atentos en el momento de la prueba. Y te voy a explicar por qué. Fíjate lo que dice Génesis 22:5. Es clave. Génesis 22:5. Le dice a los siervos, la mujer no fue, pero los siervos sí, pero los siervos no llegaron hasta allá donde él iba a sacrificar a Abraham. Ojo, él le dijo, quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que están a tu lado, en el momento que tú estás pasando por esa prueba, pueden influenciarte. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a guardar el sábado? ¿Cómo vas a perder ese examen? ¿Cómo vas a dejar de trabajar? ¿Cómo vas a...? No, Dios entiende tu necesidad, Dios sabe lo que tú tienes que hacer. ¿Tú crees que Él se va a molestar porque tú hagas eso? Y ahí nosotros podemos ser influenciados. El nivel espiritual de las personas que están a tu lado quizás no es el mismo en el que tú te encuentras y te pueden hacer claudicar de tu fe. Luego, ahí vemos que Dios, seguimos leyendo en Génesis 22:10, y este es clave también. ¿Por qué? Porque muchas veces tú, en el momento de la prueba, vas a tener como que si Dios no te está hablando, como que si Dios está en silencio y te está dejando hasta el último segundo que tú puedas tomar la decisión. Mira lo que dice Génesis 22:10, dice, y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, Dios permite que tú llegues hasta el último segundo para ver bajo presión qué decisión tú vas a tomar, qué decisión vamos a tomar nosotros. Pero en este momento, él ya cuando vio que Abraham era capaz hasta el último momento, sin importarle las consecuencias, de obedecer al Señor, en Génesis 22:11, ahí donde aparece la solución. Y es una solución inesperada. Y es lo que Dios quiere que nosotros
en medio de la prueba entendamos que si damos la respuesta correcta, si obedecemos al Señor, que ahí es donde tenemos que pedirle que nos ayude a ir fortaleciendo tu fe inmadura y mi fe inmadura, para que cada día nosotros podamos tomar decisiones por el Señor y pasemos la prueba. Porque en Génesis 22:11 Abraham pasó la prueba y dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahí es donde ya Dios le dice, no hagas nada. Y en el 13, Génesis 22:13, mira lo que dice. Entonces Abraham levantó los ojos y vio ¿qué? Un carnero. Cuando tú y yo somos fieles al Señor en medio de cualquier dificultad, cuando damos la respuesta correcta, incluso a pesar de las consecuencias, muchas veces a lo mejor lo vas a lograr, hermano, y otras veces quizás vas a sentir temores, vas a sentir miedo de obedecer al Señor. Y es normal, porque Dios sabe que todos estamos atravesando un proceso de fortalecimiento de nuestra fe. Pero el Señor, si nosotros respondemos como Él quiere, en obediencia a su palabra, por encima de cualquier cosa, Él va a dar la salida y la solución a tu problema, a tu problema. Ya voy a ir más o menos cerrando. De incluso, ya se me había pasado la recompensa. La recompensa la vemos en Génesis 22:16. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, dice el 17, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Esa es la recompensa. Hasta que sea incontable como las estrellas del cielo, la orilla del mar, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y al final del versículo 16 dice, todo eso porque me has obedecido. La obediencia es la clave. Vamos rapidito a ver un segundo caso rapidito donde vamos a ver estos mismos cuatro. Eh, escenario, vamos a ver la respuesta, vamos a ver la solución y vamos a ver la recompensa. Vamos a ver el escenario 2, los amigos de Daniel. Este escenario es clave y es idéntico, muy similar al de Abraham. Fíjate, Daniel 3:5 dice que ellos, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña, todos estos instrumentos musicales, ellos tenían que postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, dice el 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Aquí tenemos el escenario preparado para, aparentemente a nuestros ojos, horrible, no hay salida, no hay solución, no hay salida de ese problema. Estamos entre la espada y la pared. Quizás tú estás ahorita entre la espada y la pared. Pero el mandamiento ellos lo tenían claro, que está en Éxodo 20, del 3 al 6, que nosotros no debemos adorar imágenes. Ellos tenían clara la teoría. Ahora, en ese escenario, en esa práctica, ellos tenían que demostrar si ellos eran capaces en verdad de no arrodillarse. Y ellos toman una decisión. Mira la respuesta, la encontramos en Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, ¿ve? Respuesta, respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole, no es necesario que te respondamos este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Dieron la respuesta correcta en el escenario que se les presentó. Pero ellos llegaron hasta el último momento. Hubo presión. ¿Por qué? Porque dice el versículo 23, Daniel 3:23, estos tres varones, como ellos no quisieron postrarse, no quisieron adorar, dieron la respuesta correcta, ellos fueron echados, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Y Dios los dejó, Dios pudo haberlo evitado. No, no, ya listo, ya dieron la respuesta correcta, para atrás, no me lo echen ahí, no, para adentro.
Y es interesante, ¿por qué? Porque a veces nosotros estamos en situaciones límite. Y dice el 24, ya aquí es donde vemos la forma como Dios se manifiesta cuando nosotros avanzamos hasta el final. Que Dios nos ayude, hermano, esto no es fácil, pero el Señor nos irá dando cada día la fuerza para nosotros ir avanzando en esto, de ir confiando más en su palabra y obedeciendo más a lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Entonces aquí dice el 25, Él dijo, he aquí yo veo 4. Ahí estaba el Señor Jesucristo resguardado. Y cuando nosotros decidimos avanzar en el nombre de Dios, en medio de cualquier dificultad, Cristo nos respalda, Cristo nos protege. Así lo dice su palabra, ¿ya? Y después en el 28 ahí se hace, ellos glorifican, se glorifica el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, como vio que el fuego no les hizo nada, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que el Señor envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron en el edicto del rey. Y la recompensa la vemos en el 30, Daniel 3:30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Eh, las pruebas son enviadas por el Señor, permitidas por el Señor, en escenarios donde nosotros tenemos que demostrar poco a poco nuestra obediencia al Señor. Y es lo que Él quiere. Todo lo que tú has puesto tu confianza, todo lo que tú has creído, de boca, quizás ahora que hemos estudiado la palabra de boca y con la teoría la predicamos muy bonito y podemos decírsela a las demás personas. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que ir dando pasos firmes de fe y para eso Dios permite estos pequeños exámenes de tu vida donde ante una presión de último momento, ante una situación, Dios quiere que nosotros siempre respondamos de acuerdo a su palabra, en forma práctica. Es decir, con nuestras acciones. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Qué tienes que hacer tú en esta situación? No, que mienta, que falsifique este documento, que trabaja por aquí este día, que tantas cosas. Yo puse algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, aquí decía, a ver, miente porque si no vas a perder esto. Mete esta licencia falsa, hazte el enfermo para que puedas resolver este problema. Falsifica este documento para que te puedan llegar, no sé, tus papeles de extranjería. Engaña a esta persona para que pueda vender el producto porque después no vas a poder cobrar la comisión al final del mes, por ejemplo. Y cámbiale el precio al producto para que no pagues más de la cuenta. No pagues el impuesto para que te rinda el dinero a fin de mes. O sea, tantos pequeños detalles que nosotros nos metemos tanto por el temor de las consecuencias, el temor de que Dios no va a suplir tu necesidad, el temor de lo que va a suceder, que terminamos desobedeciendo al Señor, terminamos desobedeciendo al Señor. Pero vamos a pedirle al Señor, si tú estás allí, estás pasando por alguna prueba difícil, Dios mío, ayúdame. Ayúdame que yo en medio de esta dificultad yo pueda avanzar conforme a tu palabra, yo sea obediente a tu palabra. Y Dios va a tener una bendición especial, una salida a tu problema, porque eso es lo que quiere el Señor. Él quiere manifestarse en tu vida, quiere fortalecer tu fe, quiere que nosotros dependamos de Él, que veamos que lo que Él dice es verdad, que Él cumple. Pero para eso tenemos que soltar los miedos y llenarnos de valor en obediencia a su palabra. Y eso sabemos que esto lleva tiempo, son procesos, pero vamos por buen camino, hermano. Aquí estamos leyendo su palabra y que Dios, ante cada escenario, nosotros podamos responder en forma práctica, de acuerdo con su palabra en obediencia. Yo con este mensaje cierro. Vamos entonces a orar y vamos a pedir al Señor que nos pueda ayudar. Oremos. Padre, gracias una vez más, Señor, porque a través de estas historias nosotros podemos ver cómo tú te manifiestas de una manera maravillosa y especial, Señor, cuando nosotros decidimos por ti. Hay muchas aflicciones, situaciones que quizás estamos pasando que no entendemos. Si es una prueba, Dios mío, que tú estás enviando,
para que nosotros demos la respuesta correcta. Danos el valor, danos la fuerza para que nosotros podamos siempre elegirte a ti por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier consecuencia, que nosotros podamos ponerte a ti en primer lugar, Dios mío. Perdona nuestras faltas, hemos fallado muchas veces, hemos caído, no lo hemos logrado, pero aquí estamos, queremos seguir avanzando, Señor. Trata con nosotros y ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Te lo pedimos en Jesús. Amén.